La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Sí, y ahora sí queremos presentar al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Él es médico especialista en política de salud pública, ¿no? Y como siempre nos acompaña los días sábados. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo, señor José Hernández, a todo el país. Comencemos por un tema que en los últimos días, antes de abordar el tema que usted ha planteado en su reciente artículo, que está referido justamente al Congreso y el Ministro de Salud, un tema que está relacionado, ¿no?, al tema del cáncer, ¿no? Porque en los últimos días los peruanos, de una u otra manera, ¿no?, asistimos a conocer cuál es la realidad, ¿no? Y en reiteradas oportunidades usted, ¿no?, ha mencionado, ¿no?, que nos hemos estado descuidando de otras enfermedades, ¿no?, de otras patologías, ¿no? Y ahora lo que vemos con el cáncer, con todos estos ofrecimientos, etcétera, etcétera, alguien tiene que dar una respuesta. Alguien tiene que decirnos, oye, ¿qué está pasando en el Perú?, ¿no? Me gustaría conocer el primer comentario, por favor. Mire, precisamente el último artículo que he escrito trata de la presentación del ministro en el Congreso de la República. Y como es natural, uno de los puntos que tenía que responder el ministro era el tema relacionado al ofrecimiento económico para los pacientes con cáncer. Por dos motivos. Primero, porque el ministro de Salud ha estado presente personalmente, en físico, en esa presentación que hizo el presidente en el Palacio de Gobierno. En segundo lugar, porque la Constitución Política señala que el ministro es el responsable político del sector y que el presidente es inimputable en este tema. Por lo tanto, el único responsable de esta acción donde estuvo presente el ministro de Salud es el ministro. Entonces, cuando se le ha citado a la Comisión de Salud el día martes, se hizo una sesión que yo he analizado en el artículo, que se les puso 10 temas, todos temas amplios. Uno de ellos, por la mitad de los temas, era el tema del cáncer, que como era natural, el tema era tan amplio, que el ministro lo único que dijo es que se iba a transferir dinero por partes y que para este año hay 117 millones de soles, etcétera. Sin embargo, no hubo un cuestionamiento, una pregunta concreta o el tiempo suficiente para que el ministro de Salud pueda explicar este tema que es de suma gravedad. Entonces, el formato hecho de esta sesión permitió que se pueda hablar generalidades, pasarse de un tema a otro como saltimbanqui, sin focalizar en ninguno, y finalmente se acabó la reunión y se hicieron preguntas, pero como todos los congresistas que estaban en la comisión tenían alguna inquietud, estas preguntas también se respondieron muy generalmente y se acabó el tiempo. Porque además no solamente entró ese tema, sino se pusieron otros temas más en agenda de la comisión. Por lo tanto, ya el ministro ha cumplido con la presentación en la Comisión de Salud para responder este tema que a usted le preocupa y que preocupa a la ciudadanía y que preocupa sobre todo a los pacientes y a los niños con cáncer. Aquel tema de fondo está en que hay una oferta, inclusive se señaló con un cheque gigante para que la población lea con toda nitidez el monto que él ofrecía, que ascendía casi a 4.200 millones de soles. Entonces, este tema debería tener la máxima importancia en el Congreso de la República porque es el ente que tiene que fiscalizar y decir qué es lo que sucedió. Más aún cuando ya se conocía la respuesta del ministro de Economía y Finanzas en relación al tema. Entonces creo que aquí tenemos nosotros una demostración clara que cuando el Congreso quiere fiscalizar, cuando el Congreso debería fiscalizar y lo quiere hacer, tiene las herramientas necesarias para hacerlas. Pero cuando no quiere hacer, se esconde en formatos de sesiones
complacientes, que finalmente lo que hace es que no se diga nada sobre el tema, pero que en realidad haya cumplido con el hecho de presentarse ante la Comisión de Salud del Usted ha Congreso de la puesto República. el dedo en la llaga, ha dado en el centro de flotación, exactamente. Cuando el Congreso quiere fiscalizar o quiere poner reflectores sobre un tema, lo pone, ¿no? Y lo que nos llama la atención, se lo digo con toda honestidad, doctor Cuba, es que en un tema tan sensible, en un tema que además no se conoce desde hace 2 días, 3 días, hay que decir con todas sus letras. Este es un tema que se denunció hace más de 2 semanas en el canal Willax Televisión, en el programa del señor Humberto Ortiz, en el programa Veto a Saber. Nosotros lo hemos comentado acá en RCR, pero paulatinamente ha ido creciendo, ¿no? Las denuncias se han venido acentuando, ¿no? Para que recién se tome atención sobre este tema. Pero como usted bien dice, el Congreso no ha hecho nada, absolutamente nada. 1 o 2 preguntas al titular del sector. Y como usted bien anota, en la presentación de cheque estaba el presidente flanqueado por el animador de televisión y al costado el ministro de Salud. El ministerio sabía este tema, lo sabía bien, lo conocía bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestro país? ¿Por qué ocultamos las cosas? Y aquí hay otro tema adicional. El director ejecutivo del cáncer del Ministerio de Salud señala que nunca se habló de esa cifra, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió la cifra? ¿Y por qué se mostró ¿Quién públicamente? nos puede presentar esa cifra? El otro tema también que debería investigarse es que no todos los niños que estuvieron ahí padecían cáncer, sino solamente los de las primeras filas. ¿Qué hacían los demás niños con otras enfermedades ahí? ¿Cuál era el afán de tener tantos niños ahí? Y el otro tema que quizá deberíamos ver es cómo es que aceptamos tan pacientemente que un tema que nunca debería politizarse sea usado como político. No nos olvidemos que incluso en las guerras la Cruz Roja es imparcial, neutral y nadie la ataca. ¿Por qué? Porque la salud es lo primero que se tiene que cuidar en cualquiera sea el conflicto, que sea totalmente la atención médica, sea neutral al margen de los apetitos políticos de los contendientes. Y este tema es sumamente complicado. Por eso es que en el artículo que de esta semana, yo he señalado ahí, y el artículo se llama El ministro en el Congreso, cómo se han puesto 10 temas en agenda. Bueno, y la agenda la hace, como es natural, la Comisión de Salud, la presidencia de la Comisión, y ponen 10 temas, han hablado hasta de cannabis medicinal, han hablado del tema del aumento de los trabajadores, del incremento de leyes, etcétera, etcétera, y también pusieron el tema del cáncer, pero han hablado también de la castración de perros y gatos, de la población, etcétera, todos esos temas, pero eran tantos temas que fueron 10 temas, que si tú le dedicabas 2 minutos a cada tema, ya tenía 20 minutos, ¿no? Y si le ponías 3, 30 minutos. Mientras ingresa el ministro, sale, ya se acabó el tiempo, más las preguntas de los congresistas, no había tema. Y encima pusieron otros temas de agenda, proyectos de ley en discusión, sustentación de proyectos, etcétera, de tal manera que las 2 horas de sesión no fueron fructíferas para poder atacar un tema tan importante como el que usted ha señalado. Que ahí es importante por la naturaleza de la enfermedad que tenemos y además porque existe todavía una falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud para dar una serie de directivas, de normas técnicas, para que hagan que la ley se cumpla, la ley general del cáncer. Y por otro lado también la ley del cáncer infantil y una norma que otorga un subsidio a los padres de los niños que tienen cáncer hasta cuando estos cumplan 18 años. Y este subsidio tiene que ser financiado a los pacientes por la caja fiscal, ¿no? Los que no tienen un seguro privado, no tienen salud,
tiene que ser financiado por la caja fiscal. Sin embargo, eso que es ya un derecho porque está en la ley y que además suena razonable, ¿no? Porque un niño que padece cáncer requiere a uno de los padres por lo menos la dedicación exclusiva para su atención, ¿no? Y no solamente para que lo atienda en la casa, sino para que lo transporte, lo lleve, y si es de provincias, inclusive para que pueda hospedarse en los hoteles de Lima para que esos pacientes sean atendidos. Es lo que hemos dicho siempre. Un sistema de salud no sirve si no tiene detrás un mecanismo de seguridad social, es decir, un mecanismo que le otorgue prestaciones económicas como estas, por ejemplo, que estamos hablando ahora, o prestaciones sociales, que son ayudas para grupos humanos que sufren de la misma enfermedad, etcétera. Esto que está en la ley, el que debería ser cumplido en más breve plazo, porque los niños van falleciendo por el mismo curso de su enfermedad, el gobierno no lo ha puesto en el tapete, no lo ha discutido, se embrolla en normas, en dispositivos de menor jerarquía, y todas estas dependen del Ministerio de Salud por un lado y también del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene que de alguna manera ver la forma de desembolsar este dinero para estos pacientes. Entonces, ante esta falencia del gobierno, un ofrecimiento con un cheque gigante en Palacio de Gobierno parece ser pues la solución a todos los problemas. Las expectativas y las esperanzas de la gente que tanto reclamaba porque estas leyes se implementen, creo que ha sido totalmente negada, violada, etcétera. Por eso que creo que sí merecía que la Comisión de Salud le dé el espacio correspondiente para que pueda el ministro cumplir su deber constitucional de ser el responsable del sector. Pero si ya no lo ha hecho el Ministerio, la Comisión de Salud del Congreso de la República, ahora queda en manos del Pleno, y esperamos que los congresistas que han salido y salen a decir lo mismo todos los días, sería bueno que de una vez vean la forma en que el ministro de Salud acuda al Pleno del Congreso de la República a explicar este tema, porque nos parece de suma relevancia. Ahora, doctor Cuba, quizás suene un poco a lontananza una pregunta como esta, ¿no? ¿Por qué las preocupaciones de pronto, se ponen sobre el tapete frente a un escándalo? Como si no hubiera sido, o si esto no sería un problema de todo el tiempo. O sea, hemos tenido cáncer en niños, la situación de abandono permanente, los que somos de provincias, hemos visto situaciones tan dramáticas en estos temas y hemos tenido que asistir, ¿no? Quizás a consolar a los amigos que han perdido sus hijos por estos tipos de enfermedades, pero más allá de eso no había más respuestas. Y siempre hay las preocupaciones, que si declaramos el día de pollo a la brasa o el día no sé de qué, pero de temas sustanciales como esta siempre estamos distantes. O sea, nos hemos hecho esta pregunta, quizás ya ni siquiera sea una pregunta, manera de reflexión. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo podemos sensibilizar esto y que esté en las primeras líneas de la agenda nacional? Mire, tres temas quisiera abordar a partir del punto que usted señala. El primero de ellos es que hemos pasado por una pandemia, donde el sistema de salud, que ya era precario, ha retrocedido. Yo he señalado en alguna oportunidad que de 1.900.000, ¿no?, consultas que se tenían en salud al mes, recién se tenía al mes de marzo 900.000 consultas. Es decir, había 1.000.000 de ciudadanos que todavía no lograban a consultas ni atenciones médicas. Esto que ha llevado a que los pacientes con cáncer, que ya de por sí tenían serios apuros, su situación se haya deteriorado más. Y por otro lado, se ha puesto en agenda otro tema, que es que, el segundo tema, que es que el proceso de reforma que se inició en el año 2013, llamado aseguramiento universal, que es un aseguramiento solo mercantilista porque no resuelve el problema de los pacientes. Tú no le puedes dar
un reembolso para la atención médica cuando el problema del paciente no es solo la atención médica, sino el traslado, la hotelería, la comida de la familia, etcétera. Es decir, tiene que darle un subsidio económico para que pueda tener acceso real a la atención médica, pero además mecanismos de apoyo social para sus familias, que es el caso que se retomó en el tema del cáncer. Sí, señores, con esta ley que tenemos de aseguramiento no podemos atender adecuadamente el cáncer, hay que avanzar hacia un mecanismo mayor de seguridad social y por lo tanto entonces hay que crear esos mecanismos. Y se promulgó la ley primero del cáncer infantil en plena pandemia, porque era el tema más acuciante en ese momento, porque fueron los primeros que quedaron más desprotegidos. Y luego, en esta ley del cáncer, general del cáncer, que además señala ya que todos los cánceres pueden ser atendidos y no solo como señalaba la ley marco de aseguramiento mercantilista, que señala que solamente 5 tipos de cáncer. Todo esto, si uno le echa números, es evidente que las cifras pueden incrementarse sustancialmente, pero ahí viene la proximidad del derecho. Aquí lo que se acusa es el escándalo que genera un presidente que hace una oferta increíble en Palacio de Gobierno con la utilización de los propios pacientes y de otros que no eran pacientes ahí para llenar todo, para demostrar que está haciendo algo por el cáncer infantil, cuando todos sabemos que la atención médica en general ha retrocedido, la del cáncer mayor razón, y además no ha señalado algo adicional, las grandes falencias que hay todavía en el abastecimiento de los medicamentos. Entonces, si uno mira todo este abanico, no es una situación normal. Estos 3 puntos que yo le he señalado, ¿no?, finalmente lo que le demuestran a usted que la situación de la salud en el país no es que sea ahora como ha sido siempre, sino que ahora, debido a la naturaleza de la pandemia, esta se ha complicado enormemente. Ahora, ¿y cómo se utiliza políticamente? Eso es lo más grave, la utilización política de esta situación. Ahora, esta utilización política tiene que necesariamente tener un correlato de respuesta política. Esto es un tema que creo, en eso va mi artículo que he escrito esta semana, de que el Congreso de la República no ha ejercido una función fiscalizadora adecuada para este tema. Es más, otros temas que se han tratado que son también importantes, que también han pasado de una forma desapercibida, pero ninguno de los temas que hay tiene el ribete del uso político y mediático de una enfermedad como es este caso. Por lo tanto, merecía un tiempo especial y sobre todo conocer la naturaleza de los hechos. No solamente aquí requiere un pliego interpelatorio en extenso sobre este tema, sino además que se señalen a los responsables, porque alguien tiene que haber sugerido esa cifra de casi 4.200 millones de soles. Alguien tiene que haber confeccionado el cheque. Alguien tiene que haber citado a los niños que no tenían cáncer. Algo tiene que haber citado a eso. Tiene que haber toda una organización. Eso no se ha hecho de la noche a la mañana. Y este tema, la gente no lo conoce. Solamente conocemos lo que muestran los videos y lo que señalan a los periodistas o algunos políticos. Pero falta una investigación exhaustiva para el tema. Y como es un hecho político, como es natural, eso le corresponde a la Comisión de Salud del Congreso de la República. Y aquí hay que decirlo con toda claridad, que ya pasó su etapa, porque ya lo citaron al ministro, ya lo interrogaron, ya le hicieron el cuestionario, y el ministro le habrá dedicado 2 minutos al tema, y punto. Ahora creo que ya le corresponde al Pleno del Congreso que pueda citar al ministro y quizá también al ministro de Economía para que aclaren este tema. Porque en este aspecto sí, específicamente, el presidente de la República es irresponsable, la Constitución política lo protege, pero sí los ministros tienen que responder por los actos del presidente. Pero hay un asunto, doctor Cuba, esto no califica, como tantas veces se ha discutido, se ha polemizado sobre ese tema, por ejemplo, dentro de un ámbito de carácter ético, dentro de un ámbito que pone en cuestionamiento, por ejemplo, la capacidad moral para enfrentar estas situaciones. Hemos visto este tema que es dramático por donde se lo mire. Hemos estado hace unos minutos acá con María Teresa Dulanto, que lidera un grupo de voluntarios tratando de ayudar a los niños. O sea, tratando de
de enfrentar situaciones tan complicadas como los tratamientos de cáncer en niños en base a la caridad pública, como si no tuviéramos un Estado, como si no tuviéramos un sector de salud, como si no tuviéramos autoridades que son responsables de estas. Mire, el tema del cáncer infantil se discute ya desde la aprobación de la ley del cáncer infantil. Es decir, desde ahí se puso en modo agudo, que fue en el Congreso complementario, es decir, el Congreso anterior, del año 2020 para adelante. Y se aprobó la ley, por eso es que se aprueba la ley, pero esta ley tiene una mirada distinta a la ley marco de aseguramiento universal. En la ley marco de aseguramiento universal, mercantilista, como yo he señalado reiteradas oportunidades, lo que hace es pagarte pues el acto médico. Entonces ningún niño puede llegar al hospital, pues, porque no hay quien le pague el transporte, la estadía, no hay quien le sufrague a la mamá el tiempo que pierde por atender a sus niños en detrimento de otros niños que tienen en su familia y que no pueden atender. Entonces esta ley tiene un enfoque humanista distinto, es un enfoque de seguridad social. Por eso es que era importante que el presidente cumpla con este compromiso, porque es la única forma de poder darle solución de alguna manera, inclusive paliativa, a los niños que padecen cáncer. Este tema demuestra algo más, que es bueno que digamos, no solamente ligado aquí al cáncer, sino a la relación que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo. No es extraño ese comportamiento de lo que ha ocurrido a raíz de este tema del cáncer del ministro en el Congreso. Es un tema que tiene que ver con la relación que tiene el Congreso ya de sumisión al Ejecutivo. El hecho de que haya caído la presidenta del Congreso por un hecho que ya lo ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones, que no ha habido falta por parte de la presidenta del Congreso, pero que ha sido promovida una vacancia desde la izquierda y que haya logrado los votos para censurarla, demuestra que ya hay una masa crítica dentro del Congreso que tienen ya una sumisión al Poder Ejecutivo. Y ahora veremos algo interesante. Cuando uno elige una mesa directiva del Congreso, uno hace una coalición política. Y en este caso la coalición política que se inició fue la de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos y Somos Perú. Pero cuando cae el tercer vicepresidente de Somos Perú, se rompe la alianza, la coalición política, y se pone al voto de las distintas bancadas la tercera vicepresidencia. Cuando lo lógico hubiese sido que un reemplazante de Somos Perú sea el reemplazante de la tercera vice. Pero al poner a votación de nuevo, se vuelven a hacer nuevas alianzas. Esa alianza que ya había logrado obtener 66 votos para lograr esa mesa directiva, la han roto. Por lo tanto, han generado que los miembros de la mesa directiva sean aislados uno de otro y cada uno vea su conveniencia y sus propias alianzas. Algo increíble que el tercer vicepresidente ha votado en abstención para la censura de la presidenta del Congreso, que la segunda se haya ausentado. O sea, ahí hay una anomalía en una mesa directiva, porque lo que se ha hecho es romper un pacto político de gobernabilidad del Congreso de la República por parte de la propia mesa directiva, al poner a romper esto y permitir que se vuelva a hacer nuevas alianzas para lograr al tercer vicepresidente. Esto ha llevado como consecuencia que ahora otra vez se busquen nuevas alianzas, nueva coalición para elegir al presidente del Congreso. Y esto va a tener otra vez problemas seguro con la segunda, con la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, para conducir el Congreso de la República, tiene que ser una coalición, tiene que ser una alianza, un pacto político permanente que le permita durante un año ejercer el Congreso. Pero eso, no sé si es porque son novatos, porque no se han dado cuenta que romper una alianza después de haber ganado la elección es lo peor que se puede hacer. Ahora, y encima ha ocurrido otro hecho más grave todavía, que las bancadas son los que designan a los presidentes de comisiones. En ese caso, entonces, en la Comisión de Relaciones Exteriores, la bancada de Acción Popular había propuesto a otro candidato para la mesa, pero
a través del apoyo de las fuerzas, lograron que la señora Mari Carmen Alba sea presidenta del Congreso, sin respetar el pedido de la bancada. Y en esto generó que inclusive la bancada de Acción Popular emita un comunicado previo a la censura de la presidenta del Congreso, que le llamaba la atención a la presidenta porque no cumplía con las prácticas parlamentarias. En ese sentido, entonces, lo que teníamos nosotros era una mesa totalmente frágil, que con apetitos de todos los 130 congresistas por lograr obtener un lugar en la mesa directiva del Congreso. Y esto demuestra ahora la precariedad que tiene de fuerza el Congreso de la República para hacer frente a un ejecutivo que, como todos vemos, como hemos visto durante esta semana, se ha presentado sumamente ya agresivo. Ya la posición que tenía, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, que decía que podemos acortarnos el periodo de gobierno, que era una propuesta que el Ejecutivo estaba pensando, ahora ya ha cambiado totalmente a señalar que de ninguna manera ellos creen que el presidente Castillo debe quedarse los 5 años para los cuales ha sido elegido. Sienten ahora, que ya han logrado terreno en esa relación. Y quizás a ese punto queríamos ir. Porque en realidad todo lo que usted está comentando es una realidad. Ahí están los hechos. Sin embargo, esos son los que ocupan el tiempo. Eso es lo que ocupa la preocupación de quienes están en el poder en este momento. Pero mientras tanto, los niños con cáncer siguen muriendo. Mientras tanto, los enfermos no tienen medicamentos. Mientras tanto, los hospitales están en precariedad. Mientras tanto, los hospitales en provincias no tienen especialistas, no tienen laboratorios, no tienen nada para atender a sus pacientes con la urgencia que necesitan. Los agricultores no tienen urea. Entonces, si estamos en esas condiciones, ¿no cree que debe haber una solución a este asunto? O sea, un corte, mejor dicho, hasta aquí llegamos, pero no podemos continuar con esto y vamos recomponiendo este tema. Y permíteme, Carlos, para añadirle una pregunta más al doctor Cuba en ese análisis. Ayer la señora Lady Camones, hasta hace unos días presidente del Congreso, ha hecho una denuncia muy grave, que un grupo de congresistas de la denominada bancada magisterial prácticamente la conminó a ella, ¿no? En realidad la chantajeó, ese es el nombre. La chantajeó y le dijo que ellos ofrecieron votaban por su continuidad, siempre y cuando dejara sin efecto que se vea la ley, el proyecto que derogaba un decreto supremo que aprobó el Ministerio de Educación para intervenir la derrama magisterial. Así se está gobernando en nuestro país. Esas son las formas. Mire, ahora usted ha puesto el otro tema, falta el otro actor. Hay un actor que usted ha señalado que es el Congreso, y no es la primera vez que yo reitero los problemas que hay dentro del Congreso de la República. Ahora hay un actor que tampoco sale, que no se le ve, que es la población. Sí. La población está totalmente silenciosa, callada. Estos temas del cáncer importante, no hay una acción que diga, oiga señor, ¿qué pasa en el país? Ahí hay un actor que con su silencio también permite de que haya un progresivo copamiento de las instituciones. Mucho me temo, finalmente, que en estas elecciones que hay a la mesa directiva del Congreso, debido a estas desavenencias que hay en los miembros, no tengamos nosotros como respuesta una mesa directiva que requiere para poder fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Ya no digamos a extremos mayores, porque el tema, por ejemplo, de fiscalizar lo que ha ocurrido con los niños con cáncer, ya no es para vacar al presidente, no señor, ¿qué ha ocurrido ahí? Para saber. Ahí está el actor político, están los actores, los responsables políticos. Siquiera para eso, ya no hay. Mírense lo que ha pasado en el Congreso esta semana. Es un hecho lamentable. Pero miren ahora lo que ha ocurrido por otro lado. Ha caído el ministro de Relaciones Exteriores. Y aquí hay que señalarlo con toda claridad. El ministro de Relaciones Exteriores se oponía a la firma de Escazú. Que el Tratado de Escazú es un tratado
que lleva la jurisdicción de los conflictos legales a la Haya. Ya no lo resuelve el Perú en su fuero interno, algo así como ocurre para derechos humanos en la Corte Internacional de Costa Rica. Pero además convierte el tema de la ecología en un derecho humano fundamental. Por eso es que al final quienes van a resolver nuestros problemas en relación a lo que hacemos con nuestra Amazonía o con nuestros Andes, ya no va a ser el gobierno nacional, sino lo que falle en las Cortes en la Haya. Es decir, este es un avance más hacia el globalismo. En ese sentido, entonces, este es un debate amplio que muy bien se ha llevado a cabo también en el Congreso de la República de casi un año, en un debate en que el Congreso de la República acordó archivar el proceso de adhesión a Escazú. Y el Perú lo archivó. Y cuando se le hizo la pregunta correspondiente al ministro de Relaciones Exteriores, él señaló que estaba de acuerdo con el archivo y que le parecía bien porque había que preservar la soberanía del país frente al globalismo internacional. Pero ese es un tema. Y el otro tema que comentamos también fue el tema de la República Árabe Saharaui, donde el ministro de Relaciones Exteriores de Perú había tomado la posición que había tomado también el gobierno norteamericano de reconocer que ese territorio pertenecía a Marruecos. Y ahora resulta que se acordó el presidente de que eso no estaba bien y por lo tanto ni el tema de Escazú, ni el tema de la República Saharaui, y por último sale el tema de la Convención del Mar, que ya viene a ser, digamos, una detonante, porque ya había un cuestionamiento muy fuerte contra el ministro de Relaciones Exteriores desde que fue designado. Desde que fue designado hubo un cuestionamiento directo, porque como todos sabemos, el ministro Rodríguez Macay reorientó la política internacional del Perú en una alianza mayor con los Estados Unidos. Y en estos momentos hay un conflicto internacional muy serio entre Estados Unidos y la propuesta de China y Rusia que proponen el mundo multipolar. Y por lo tanto ahí, en esta controversia internacional, el Perú se había situado directamente en apoyo a los Estados Unidos, en alianza con los Estados Unidos. Este es un problema internacional. Esta renuncia no es de poca monta, porque señala otra vez la persistencia en la reorientación estratégica del Perú en el nivel internacional. Creo que no se le ha dado, y espero que el debate sobre esta renuncia sea mayor, que se pueda establecer aún más cuál va a ser el rumbo que va a asumir nuestro país. El rumbo que hemos visto que en Chile, la población en su conjunto, en el referéndum, han votado masivamente por mantener su actual constitución frente a las nuevas propuestas globalistas que se habían dado en ese país. La pregunta es, esto que Chile ya ha rechazado, otra vez el Perú ya de facto, ya no sin referéndum y sin proceso electoral, ¿el Perú lo va a asumir? Esa es la pregunta que se tiene que hacer en el tema de relaciones exteriores. Y creo además que ha habido otro tema que ha pasado por alto, es la promulgación por insistencia de la ley que le otorga algún nivel de estabilidad al comando de la Policía Nacional. Creo que este tema que fue observado por el Ejecutivo, que luego ha demorado su promulgación, cuando una ley se prueba por insistencia, no deben pasar más de 3 días para que el presidente lo promulgue. Sin embargo, ha demorado en su promulgación, pero ya se promulgó y espero que esto le dé algún nivel de confianza a la Policía Nacional para actuar en un nivel más técnico y profesional. Creo que, dígame. No, siga, doctor, por favor, siga. Creo que estos temas demuestran que otra vez, debido a que el Congreso ha perdido fuerza en su oposición al Ejecutivo, ha sido debilitado enormemente, ha permitido al Ejecutivo a romper ese equilibrio que teníamos, un equilibrio estratégico, y ha comenzado a avanzar un poco más, y a tal punto que ahora está en una ofensiva mediática, ofensiva política, esa conferencia de prensa con todos los ministros detrás del Premier, pidiendo que se le censure a la presidenta del Congreso, y habiendo logrado su objetivo, demuestra una posición ya mayor de fortaleza del Ejecutivo. Pero además también, eso tiene que ver también
con lo que ocurre con la Fiscalía de la Nación, que hay que ver qué es lo que ocurre durante esta semana, mientras el Congreso, como se dice, está todavía resolviendo sus contradicciones internas. Por lo tanto, el escenario inclina la balanza y aquí, una vez más, me da la razón la idea que señalé en su momento, que el gobierno no estaba de capa caída y que tenía todavía elementos para poder sobrevivir a estas crisis que tiene encima, porque el uso del poder permite esta serie de manejos que hay. Y todos sabemos que a raíz de esta renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, la censura que ha habido en el Congreso, va a lograr al ministro, es probable que el gobierno pueda reacomodar el gabinete y no un gabinete sino un gabinete que profundice el proceso de cambio que ha propuesto el gobierno. Muy bien, doctor Heber Cuba. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación sabatina a través de La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.